Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la Universidad de La Rioja. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, bueno, quería preguntarte, Sergio, por esos presupuestos de Italia que se han presentado, se aprobaron en la noche de ayer y se han presentado ya en detalle esta mañana. Parece que Giorgia Meloni ha sorprendido con unos presupuestos, bueno, que se tachan de prudentes, bueno, se califican de prudentes, se califican también como unos presupuestos amigables con la Unión Europea. Existía miedo de que quizá Giorgia Meloni pudiera ser un poquito más rebelde, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que ha sido bastante crítica con algunas medidas de la Unión Europea, con algunas medidas incluso del Banco Central Europeo. No sé, en primer lugar, Sergio, ¿cómo ves estos presupuestos? ¿Cómo ves esos números? ¿Encajan las cuentas que ha hecho el gobierno italiano? Cuéntanos. Bueno, lo primero de todo, creo que Meloni está con el establishment de la Unión Europea. Ha presentado unos presupuestos descuadrados. No puede ser. Esto es inaceptable por ninguna economía, por ninguna empresa, por ninguna familia. Uno tiene que cuadrar las cuentas. Y en este caso, Meloni y su gobierno ha presentado un presupuesto con un 4% de déficit. Quiero recordar que ese déficit es el mismo que tenía Italia en el 2010. Por lo tanto, sigue con la misma senda de gasto y de despilfarro. Si hay una cosa que tiene que resolver todas las economías europeas es la inflación. Y lo que no se puede pretender es resolver el problema de la inflación gastando más dinero en una economía. Eso es inaceptable. Entonces, ese primer problema que yo veo sobre los presupuestos que ha presentado Giorgia Meloni, unos presupuestos descuadrados. Segundo, otro de los problemas que en este caso, descuadrando aún así estos presupuestos, ha presentado un impuesto a los productos energéticos, a las energéticas, a las eléctricas en general. En este caso, también volvemos a ver otra imprudencia. No se puede pretender que si tenemos un problema sobre un tipo de producto, le añadimos un impuesto para que este producto llegue a todo el mundo de manera más fácil. Es incomprensible, es inadmisible. Además, es que no hay ningún tipo de razón por la cual uno tendría que poner un impuesto a un producto o servicio que nosotros necesitamos. En el caso de que fuera una externalidad negativa, pues lo podríamos entender, pero es que en este caso tampoco se está buscando una externalidad negativa, no se está buscando una financiación extra del Estado, no se está buscando reducir el uso de ese producto, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué se impone ese tipo de impuesto? Y tercero, yo le recomendaría a la señora Meloni que se leyera uno de los autores que desgraciadamente falleció en el 2019, Alberto Alesina, italiano, que le hablará sobre la austeridad y la necesidad de que los estados cuadren cuentas. Todo lo que no cuadren ahora las cuentas italianas lo va a tener que pagar en los próximos años. Que nadie se olvide. Lo que hoy gastamos, mañana lo vamos a pagar. Y en este caso, o lo pagan mediante la inflación o lo pagan sin poder salir de una crisis económica brutal. Uh-huh. Bueno, Sergio, en este caso te veo bastante crítico con unas cuentas que, por el momento, por lo que yo había estado leyendo, se tildaban, como digo, de cuentas prudentes, de cuentas amigables, alineadas un poco con la Unión Europea. Incluso se decía que Giorgia Meloni pues, ha querido dejar de ser un poco más rebelde y ha querido parecerse un poco más a Mario Draghi. Tú entiendo que no estás viendo esto en este caso. Sigues pensando que Giorgia Meloni a lo mejor sigue siendo un poquito más rebelde de lo que debería y que debería presentar unas cuentas más que cuadraran más. No, quien está en rebeldía es el Banco Central Europeo, que no está cumpliendo su propósito número uno, que es parar la inflación, detener la inflación. Esto es la propuesta número uno. En ningún sitio pone, explica o señala que el Banco Central Europeo tenga ni que comprar deuda ni que estar interviniendo en las economías de los países. Es que esto no lo dice, es que para eso no nació el Banco Central Europeo, todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que aquí Giorgia Meloni no es que esté siendo rebelde, es que está siendo del establishment, está haciendo y actuando tal y como le pide la Unión Europea, tal y como le está pidiendo el Banco Central Europeo. Más gasto para resolver la inflación. ¿Desde cuándo se resuelve la inflación con más gasto? Yo lo primero de todo que le pido a un gestor es que cuadre las cuentas. Eso es un mínimo. Luego lo podrá hacer subiendo impuestos o bajando el gasto o ambas a la vez.
pero en ningún momento puede descuadrar unos impuestos. Eso es inadmisible. Y por lo tanto, no me importa en este caso que sea del partido que sea o de la pretensión que sea. Es inadmisible llevar un descuadre en unos presupuestos. Nadie lo admitiría y en este caso yo no voy a admitir que se haga este tipo de actuaciones. Y hay una de las frases que siempre me gusta recordar en las clases de gestión pública, que es de Thomas Sowell, cuando habla: las políticas se tienen que juzgar por los efectos que tienen, no por las intenciones. Y en este caso volvería a añadir esta frase en el presupuesto y en los comentarios que le hiciera a los presupuestos de Giorgia Meloni en Italia. Las intenciones me valen de poco. Hay que evaluar este gobierno, estos presupuestos, por los efectos que tendrá. Y ya le avanzo que los efectos que va a tener, como es inevitable, es más inflación. Detener la inflación con más dinero es no entender absolutamente nada. Por lo tanto, de tus palabras, Sergio, bueno, entiendo que no estás de acuerdo con estos presupuestos, desde luego, que ha puesto en marcha Giorgia Meloni, pero ¿qué medidas entonces tendría que haber aplicado la primera ministra? Y entiendo que al final, pues prácticamente todos los países, ¿no? Porque están un poco siguiendo todos la misma línea. Sí, así es, todos están siguiendo la misma línea y todos están en una crisis desbocada. De hecho, Italia va a acabar en recesión técnica en el próximo trimestre. Ya estará en una recesión técnica con un crecimiento cero o negativo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Como le decía, cuadrar cuentas, por un lado, ya lo haga como quiera, de una manera subiendo impuestos, bajando gasto o ambas a la vez, y a partir de aquí resolver el problema energético. Esto es fundamental. Luego, intentar no pensar que aumentando el consumo va a ser la salida. Eso es la mentalidad keynesiana de cualquier gobierno estatista y que quiere intervenir en el mercado. No, lo que se necesita ahora especialmente es ahorro. ¿Por qué? Porque las economías europeas, todos los estados, están necesitados de ahorro para poder financiarse. Y el ahorro solo sale de un lado, sale de lo que las personas están manteniendo y no consumiendo. El salario tiene dos partes, se puede entender como dos partes. Por un lado, el consumo y por otro lado, el ahorro. En este caso, ¿qué necesita todas las economías europeas? Financiación. ¿De dónde sale la financiación? Del ahorro. Por lo tanto, hay que liberalizar mercados, tener claro que hay que cuadrar las cuentas, hay que buscar una estabilidad en el desastre energético que tenemos en Europa y a partir de ahí podremos salir de la crisis, pero siempre llevando y teniendo claro que el camino de más gasto, más consumo y menos ahorro, ese no es el camino. Estamos profundizando en los errores y no resolviendo los mismos. Muy interesante todo lo que nos contaba Sergio. Al final es una visión distinta un poco, porque es verdad que en algunos medios de comunicación leíamos que el presupuesto de Meloni es muy prudente, que está muy alineada con la Unión Europea, pero como una virtud, ¿no? Y en tus palabras veíamos cómo al final eso también pues puede verse del otro lado de la moneda, ¿no? Que no es una virtud, sino que es pues una desventaja de cara a la economía italiana. Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la Universidad de La Rioja. Muchísimas gracias, como siempre.